Bien, ya estamos con Ernesto Sanz. Gracias por venir, senador gracias por invitarme. Radical y precandidato a presidente en el 2015. Bueno, uno de los hombres clave en el Senado del Frente UNE, no solamente del radicalismo, que ha tenido mucha participación en los últimos días para ver si con las fuerzas del oficialismo se llega a algún acuerdo de qué hacer con el vicepresidente de la Nación, que tiene por mandato constitucional también el rol de presidir las sesiones del Senado. ¿Va a volver Vudú al Senado? Bueno, no debería, como no debería estar hoy a cargo de la presidencia, ni debería representar al país en el exterior, ni debería haber representado a todo el pueblo argentino el 9 de julio de la semana pasada en Tucumán. En realidad no debería hacer ninguna de las cosas para las que está facultado un vicepresidente, porque hace rato que el gobierno, y esto no es una decisión personal de Vudú, es una decisión política de la presidenta, debería haberle pedido un paso al costado para que mientras tanto se resuelva su situación judicial, que ahora vemos que se agrava cuando con el paso del tiempo no solamente hay nuevas pruebas en la causa Chicones, sino también aparecen otras causas como esta que acaban de mencionar ustedes de Bonadío, ¿no? Sí, o la de enriquecimiento ilícito, que me parece que es más relevante que la del autotrucho. A ver, Maxi, se acaban los adjetivos calificativos. La verdad que uno ve toda la lista de adjetivos y vergonzoso, escandaloso, doloroso, todo lo que ustedes quieran. Yo a esta altura, la verdad, estoy ensayando una teoría, que es que el gobierno deliberadamente lo aguanta, lo banca, a pesar de todo lo que pasa, inclusive en el propio oficialismo, porque está poniendo todas las fichas en presionar a la Cámara Federal. Está poniendo las fichas en la apelación para que, a ver, esto casi es de manual. El mismo gobierno que en un principio en la causa Chicones desplazó al procurador Rigui, al juez Rafecas y al fiscal Rívolo. Luego, durante la tramitación de la instrucción del hijo, quiso hacer cualquier cosa con el hijo, quiso desplazarlo, quiso sacarlo del medio con la cámara, etcétera, etcétera, hasta que el hijo se apuró y dictó el procesamiento antes que siguieran avanzando. Y ahora lo que me parece, creo que el gobierno quiere hacer es, a través del fallo de la Cámara, deslegitimar toda la actuación del hijo. Me parece que esa es la única explicación. Es decir, porque ver si los tres camaristas dan marcha atrás con el fallo del juez. Y después entonces aparecer con esto diciendo, ¿vieron que todo esto era un armado de los jueces de primera instancia? Y lo mismo pensarán hacer con Bonadío. Y entonces armarán el relato, siempre un relato donde hay una conspiración, donde están los malos, donde hay una cuestión ideológica o hay una cuestión de las grandes corporaciones o de los grupos de poder y los golpistas y demás, y donde hay una víctima, en este caso la víctima es el gobierno y Vudú. La verdad, a esta altura, yo no creo que haya ningún argentino con dos dedos de frente, dos neuronas, que pueda comerse este relato del gobierno. Pero me parece que el gobierno, acorralado, como siempre, y tratando de doblar la apuesta, sinceramente creo que está apostando a dar vuelta el fallo en la Cámara. Ahora, ¿qué pasó con Pichetto, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria? Un hombre que además tiene aspiraciones electorales en Río Negro, incluso con Daniel Scioli a nivel nacional. Le fue muy bien, ganó la última elección en Río Negro. Podría ser perfectamente el próximo gobernador de la provincia si se lanza, digamos, ahí en la provincia. Ahora, ¿qué pasó con Pichetto? ¿Hubo algún acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que Vudú no apareciera el jueves pasado en la Cámara de Senadores? No, lo que pasó, no hubo ningún acuerdo. Lo que pasó es 2 más 2, 4. Pichetto es el presidente del bloque del oficialismo, sí, y tenía sobre la mesa 2 cosas que eran incompatibles, o defenderlo a Vudú o sacar una ley que le pedía el gobierno. Esas 2 cosas juntas eran incompatibles. Si quería defender a Vudú, la ley no salía. Y si quería sacar la ley, Vudú no podía estar presidiendo. Entonces decidieron, unilateralmente, pero creo que decidieron lo correcto, privilegiar la ley antes que defender a Vudú. Ahora, ¿cuántas veces más van a poder hacer esto? No lo sé. Por eso es que creo que Vudú se ha transformado más en un problema para el gobierno que para los demás. ¿Y cómo ve a los legisladores del oficialismo ahí? ¿Se lo ve dialogando con Pichetto? Porque en el Senado, vamos a decirlo, más allá de los debates acalorados y demás, hay entre los senadores históricamente una relación, no digo de amistad, pero de respeto, hablan entre los distintos bloques, es decir, una cosa bastante más organizada, más ordenada que en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Cuál es la visión que usted palpa, digamos, ahí en el Senado
de el bloque oficialista, que es bueno, que es incómodo, la mayoría. Que es incómodo para ellos, que es absolutamente incómodo y que va a ser más incómodo a medida que pase el tiempo. Y la incomodidad está dada porque no se puede defender lo indefendible. Y cuando uno pertenece a un bloque oficialista y no puede defender... a ver, hay políticas que se pueden defender aun cuando uno no esté de acuerdo, y hay disciplinas partidarias que se cumplen en los bloques. Ahora, tener disciplina partidaria para bancarlo a Vudú, defenderlo a Vudú, me parece que es un trago muy amargo, y hay muchos que ya están empezando a mostrarlo públicamente, ¿no? Digo, hoy hubo dos declaraciones que sorprendieron en las filas del oficialismo. Una fue la de Florencio Randazzo, que tiene... No sorprende, lo de Randazzo. No, lo de Randazzo no sorprende. La verdad que el video en Tucumán... Sí, muy fuerte, muy fuerte. Ahí tenemos el video de ese cruce con Vudú en Tucumán, donde hay un saludo muy forzado por parte del ministro de Interior y Transporte, que además quiere competir con Scioli en la interna del Frente para la Victoria en el 2015. Una situación muy incómoda. Pero hoy sorprendió porque de una radio lo consultan a Randazzo qué pasó en ese momento, con ese saludo tan frío, esa situación tan incómoda. ¿Y qué dijo Diego Genú Randazzo? Bueno, dijo que no quería ser hipócrita, que no le niega un saludo a nadie, porque eso es lo que le enseñó el padre. En realidad, por eso lo saludó a Vudú. Y dijo que la justicia es la que debe actuar en este caso, pero repitiendo un poco lo que en su momento había dicho Julián Domínguez, dijo no le hace bien al gobierno tener un funcionario procesado en esta situación. Bueno, pero fuerte, porque le preguntan, podría haber respondido, ¿cómo? No lo voy a saludar, es el vicepresidente de la Nación. Mi padre me enseñó que no se le niega un saludo a nadie, dijo el ministro del Interior. Le faltó decir ni a un procesado. Está hablando de su vicepresidente. Sí. No parece compañero del mismo proyecto político, Claro, ¿no? está hablando de su vicepresidente. Pero además convengamos, uno que tiene algunos años en esto y está acostumbrado a ver con la pasión, la enjundia y a veces la arbitrariedad y la subjetividad que han defendido otras causas y otras personas. Ahora, lo de Vudú está claro, absolutamente claro, que la única que lo sostiene es la presidenta. Hoy, políticamente, la única que lo sostiene es la presidenta. Y es la única que tiene una respuesta. Y la presidenta, creo que en esto de doblar la apuesta no se está dando cuenta del daño que le está generando a la institucionalidad del país. A ver, vamos a hablar un poquito ahora de la campaña política. Yo creo que desde el día de ayer, desde el pitazo final, lamentablemente con la derrota frente a Alemania, empezó la campaña del 2015. Si todos estaban esperando que terminara el Mundial, hoy Macri estuvo en La Matanza, bueno, están todos recorriendo. Pero la verdad, Maxi, que se animó hasta mundial, La Matanza, Macri. Sí. Se largó. Durante el Mundial tampoco hubo ausencia de campaña, ¿verdad? Tuvimos para todos los gustos. Sí. Hubo mucha dinámica política. Y la verdad es que la verdadera campaña la da la realidad cuando te pones siempre, o en el tema Vudú, en el tema de la inflación, los jubilados, el mínimo no imponible de ganancias, la violencia, el vandalismo, el narcotráfico y demás, cuando te pone una realidad en donde, digamos, por lo menos uno que no pertenece al modelo del gobierno y que se diferencia, y hace rato que nos venimos diferenciando, tenemos campaña todos los días. Sí, sí, pero digo, que empezó una cuenta regresiva. Hay prácticamente 12 meses hasta las primarias en agosto. En agosto del año que viene. En agosto, y ahí está, la primaria, la gran elección. Después de la primaria, entre agosto y octubre, va a ser una transición simplemente, muy, muy cortita. Ahora, la oposición, yo tengo una teoría, que la oposición, por un lado, dice, Vudú tiene que tomar licencia, el juicio político lo desplace, y está feliz con tenerlo a un vicepresidente procesado en medio de una campaña electoral. No, no te creas, porque también hay otra teoría de esto. O sea, cosa que el gobierno lo tenga Vudú, con el cual ya pagó todos los costos y el pico del costo ya está cumplido, precisamente para que no se hable de otras cosas. A ver, el problema de hoy en la Argentina no es Vudú. Lo de Vudú es un escándalo, es una vergüenza, es una locura, pero ese no es el problema. El problema es lo que mostraste recién. El problema es que hay un INDEC que sigue mintiendo y que la inflación sigue carcomiendo los salarios de los trabajadores, los programas sociales los más vulnerables y la economía real, que genera recesión. Hoy la Argentina está en recesión, no me voy a meter en este tema porque hay dos economistas muy respetados después, pero hoy hay recesión, hoy hay estancamiento de la economía, hoy hay desempleo, las economías regionales están pasando por el peor momento. Yo, si querés, puedo contar lo que está pasando en la economía regional mía, con el vino, con la fruta, con el aceite de oliva, es un desastre, se está perdiendo empleo, se están perdiendo mercados, hay una anomia
que la hemos visto el domingo a la noche en el Obelisco. Anomia significa ausencia de respeto por la ley. Anomia que antes pensábamos que era vinculado a temas de inseguridad. Ahora la anomia es falta de respeto por los bienes públicos, por los espacios públicos, vale todo, entrecruzamiento otra vez de culpas entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Otra vez volvimos, parece que el romance con Macri y el gobierno duró muy poco y otra vez cuando aparecen los problemas empiezan a tirarse no con flores. Bueno, hay muchos temas hoy y son temas graves. Jubilados, vos mostraste. Los jubilados, el aumento del 11% en marzo se lo comieron 2 meses de inflación. En septiembre es el próximo aumento. Yo adelanto algo a 45 días del próximo anuncio, que seguramente será fines de agosto. Si ese aumento no es superior al 25%, los jubilados otra vez perdiendo. Entonces digo, estos son los problemas de la Argentina. La verdad que a mí no me gusta hablar de vudú todos los días. Aparte me da mucha bronca tener que hablar de vudú porque quiero hablar de los otros temas. Inflación, inseguridad, falta de inversión, falta de credibilidad. Señor Sanz, ahora le voy a hacer una pregunta concreta, de cómo vienen las alianzas con UNEN y bueno, si puede haber alguna posibilidad de volver a hablar con Macri o ya se cerró la puerta de Mauricio Macri. Pero está Sergio Berenstein, analista político. Sergio, gracias por venir. Un placer. A ver, yo digo, ya se lanzó la campaña feroz. Ayer mostrábamos algunas encuestas en las cuales el escenario es un poquito lo que se veía, Massa, Scioli, Macri o UNEN, pero un escenario político muy fragmentado. Es una oposición fragmentada. En principio una segunda vuelta segura. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo va a ser la campaña de ahora en más? ¿La política va a estar en el centro de la escena? ¿Va a seguir prevaleciendo el tema económico? Maxi, 2 cosas. Primero, falta mucho para que el proceso electoral realmente se caliente. Yo no llamaría feroz a esto. Es el comienzo de la campaña, es una campaña larguísima. Vos marcabas más de un año. Y te diría que la fragmentación que uno ve ahora hay que esperar a ver cómo se ordena. Si sigue por ahí la primaria termina siendo una especie de primera vuelta y ahí hay preferencias que se van a reordenar en función de lo que la gente vaya eligiendo. Yo sería un poquito más prudente. Hay hoy un escenario de fragmentación bastante evidente, pero esto es muy dinámico y puede indudablemente cambiar. Respecto de las preferencias o los temas que más importan hoy, indudablemente lo económico está ganando día a día importancia relativa, por razones obvias, por lo que venimos charlando, pero la inseguridad sigue siendo una obsesión. Y te diría, ahí depende del segmento de la sociedad que uno analice, pesa más un tema que el otro. Lo que uno ve allí que la preocupación de lo económico está no solamente focalizada en la inflación, sino cada vez más en el empleo. El miedo a perder el empleo, el miedo, digamos, a que si perdés el empleo no encuentres otro, y todo esto está generando muchísimo ruido, sobre todo en los segmentos sociales que experimentaron problemas de empleo en la gran crisis de 2001-2002. Cuidado que eso pasó hace 12 años, es mucho y no es nada para la gente que sufrió efectivamente en lo personal o en el núcleo familiar problemas de empleo. Ahora, ¿cómo se planta el gobierno ante este escenario? Porque uno ve que ante este escenario político fragmentado de la oposición, a Massa, a Macri, al propio Scioli o a UNEN, no le alcanza solo con confrontar con Cristina. Porque Cristina, si se quiere, una isla más de poder, digamos, tendrá su 25, su 20% y lo tiene garantizado. Sino que tienen que empezar a confrontar todos contra todos, a mostrarse como una alternativa viable. Ahora, ¿esto puede dificultar la gobernabilidad en los próximos 12 meses? Es decir, todos van a estar con el cuchillo entre los dientes, sin darle respiro a la presidenta, que tiene que gobernar por lo menos 12 meses hasta agosto del año que viene. Tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre del año que viene. No, está bien, pero digo, con la posibilidad de hacer algo, de tomar medidas y demás, sin consultarle al que gane en agosto del año que viene. Bueno, veremos si esto es así, porque el peso relativo de la presidenta, como le pasa a cualquier presidente que termina su gestión, va a ir decreciendo y sobre todo los gobernadores y otros referentes del Partido Justicialista van a intentar influir en su agenda económica para no sufrir consecuencias electorales en sus distritos. Hay un tema que está pasando tal vez desapercibido porque hablamos todas las candidaturas presidenciales y es evidente que así sea, y es que en la mayoría de las provincias hay también recambio en el liderazgo de los gobernadores. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, porque no hay reelección igual que en Santa Fe, pero por ejemplo San Juan o Neuquén, son 2 provincias fundamentales desde el punto de vista de los recursos naturales, cambia el gobernador. Tucumán cambia el gobernador, Santa Cruz. Esto es relevante porque
en las gobernaciones hay preocupación de quién sigue. Y la política, sobre todo en el provincial, está muy obsesionada por estas cuestiones, Entre Ríos, Misiones, Chaco. Ojo con el recambio en los gobernadores, que está generando muchísimas peleas en distritos donde no está nada claro quién puede ganar. Te cuento esto porque en el gobierno hay preocupación respecto de la presión que van a ejercer, están ejerciendo de forma a veces encubierta, en otras no tanto, los gobernadores en un proceso de debilitamiento progresivo de la presidencia. Si llega el sálvese quien pueda, que cada gobernador trate de agarrar sus cosas y tirarse del barco, o si continúan con el proyecto de la Casa Rosada hasta agosto del año que viene. ¿Cómo lo vas a ver? Y los famosos desdoblamientos de las elecciones en las provincias. Ojo que en los próximos 3-4 meses vamos a ver definiciones críticas a los gobernadores para efectivamente ver si les conviene o no quedar atados a la estrategia del oficialismo. Sergio, te hago últimas dos. Por un lado, hay mucha polémica, esta guerra de encuestas nuevamente, la idea de Massa encontró un techo, Macri viene levantando, Unen está ahí con, de un lado Sansi y Cobos, del otro Wiener, que no pueden amalgamar. ¿Qué hay de cierto, digamos? ¿Cómo estás viendo en ese panorama? ¿Ha cambiado algo del panorama? ¿Hay alguna sorpresa? Por ahora no. ¿Alguien que está creciendo mucho o alguien que está bajando mucho en las encuestas, lo que habíamos visto en los últimos tiempos? Diría que la novedad es que no hay mucha novedad, ni debería haberla en este proceso, porque todavía la sociedad no está ansiosa para buscar candidaturas, está ansiosa en todo caso para definir perfiles de candidatos. Y aquí lo que aparece es necesidad de gestión, de resolver problemas, un liderazgo moderado, de que negocie, un liderazgo que comunique claramente. Digamos, son atributos, si querés, ideales, que son, me parece, más relevantes hoy que mirar si hay un punto más o un punto menos. La verdad que no hay muchas modificaciones, insisto, tampoco debería haberlas ahora. El punto crítico digamos, en entender por fortalezas y debilidades a partir de marzo del año que viene, cuando entremos en la recta final. Ahora estamos en las vueltas preparatorias de la carrera. Y el gran interrogante, ¿Scioli será el candidato del oficialismo? ¿O esta idea de que aparece Randazzo, no sé, Julián Domínguez, Urribarri, Cristina efectivamente puede volcarse por un candidato alternativo de Scioli? Axel Kicillof, el ministro de Economía. El problema no es Cristina, el problema es el peronismo. O sea, Cristina podría preferir otro candidato, pero hoy claramente Scioli sigue siendo el principal candidato de justicialismo, pero falta mucho. Randazzo, gracias, digamos, a la gestión que está haciendo en su rol no como ministro de Interior, sino de Transporte, puede tener ahí una plataforma para mostrar también gestión. Enfatizo lo de la gestión, Maxi, porque es crítico. La gente está buscando solución a los problemas, no que no digan que no se puede, sino que aunque sea, se intente resolver parcialmente, y esto no es un dato menor de cara al proceso electoral, donde la gente va a demandar esta capacidad crítica de resolver problemas. Sergio Berenstein, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Le hago la última a Ernesto Sanz. Algunos analistas políticos dicen, bueno, UNE necesita fortalecerse acercándose a Macri. Esa puerta está totalmente cerrada. Hay una división fuerte, digamos. Wiener, todo el espacio de Pino Solana, Victoria Donda no quieren saber nada con Macri. ¿Hay alguna posibilidad? Nosotros no lo tenemos en agenda, no lo tuvimos nunca en agenda, y además está muy bien la manera de medir, no por personas, sino por espacios, como recién acabas de mostrar. Y ahí en esa medición, no por personas, sino por espacios, prácticamente hay paridad y hay segunda vuelta. Y la gran noticia del sistema político argentino es que esa segunda vuelta de 2015, que está clavada, eso es lo que va a ocurrir, va a generar la necesidad de acuerdos electorales y acuerdos de gobernabilidad en la Argentina. Y eso para el sistema político desequilibrado que hemos vivido en los últimos tiempos va a ser una noticia fenomenal. Brevemente, Berenstein decía, acá hay una demanda muy grande de gestión. Sí. ¿No hay demanda de todos presos? Es decir, de lucha a fondo de la corrupción, que es un poco lo que ha planteado UNEN, antes que el resto de los espacios políticos. Nosotros creemos que hay una bisagra. A partir del próximo gobierno hay una bisagra. El próximo gobierno tiene que establecer un corte definitivo, y así como en los 80... la democracia estaba amenazada por la cultura del golpe y de las interrupciones y del partido militar y demás, en estos años está amenazada por la cultura de la corrupción. Y eso solamente se corrige con una actitud y una conducta de arranque del próximo gobierno muy firme. Nosotros la estamos teniendo, eso es una propuesta concreta. Cuando se habla de gestión, no es solamente la gestión, sino la gestión es decir, para dónde tiene que ir la Argentina. Ernesto Sanz, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda muy cortita y cuando volvamos con el hombre clave en economía de Hermes Wiener y con un hombre clave en los equipos económicos de Sergio Massa, ¿cuál es la alternativa al modelo económico del kirchnerismo? Ya volvemos, no te vayas.